ópera Aida, ahora sí, de Giuseppe Verdi, que se estrena en 1871. Ahora cedo la palabra a mi compañera Laura, que pasará a presentar el concepto de éxfrasis. Bueno, pues muchas gracias, David. Ya desde la antigüedad se entendió que el arte y la literatura eran manifestaciones culturales hermanas que se enriquecían y complementaban mutuamente, lo que se refleja en la historia de ambas, plagada de confluencias e intercambios. Pero si tanto una como otra son formas humanas de cifrar la interpretación de la realidad, lo cierto es que se canalizan a través de códigos y soportes distintos, por lo que desde los tiempos más remotos su comparación ha dado paulo a continuas reflexiones teóricas. Quizás algunas de las más célebres sean los quiasmos que Plutarco atribuye a Simónides de Ceos. La pintura es poesía muda y la poesía es una pintura hablante. Y la máxima horaciana ut pictura poiesis, incluida en la epístola Ad Pisones. Sin embargo, si los intercambios entre arte y literatura han sido continuos a lo largo de la historia, el auge de disciplinas como la historia del arte o la arqueología en la segunda parte del siglo XIX los potenció, no solo porque algunos artistas de este periodo tratasen de crear una obra de arte total que recogiera todas las manifestaciones culturales, sino también debido al cambio de paradigma que se produjo como consecuencia de la pujanza de la imagen como vehículo de comunicación humana. Estas circunstancias favorecen una intensa floración de la éfrasis en la literatura de la segunda parte del XIX y la primera parte del XX. Y no solo eso, con el cambio del siglo, el concepto de éfrasis recupera su sentido antiguo, esto es, ya no se entiende exclusivamente como una imitación con palabras de un cuadro o de una escultura, ¿no?, que es el sentido más acotado que le había dado Spitzer, sino como una descripción verbal de una imagen visual que pretende suscitar belleza. Este ensanchamiento de los límites del concepto se traduce en una evolución de los criterios empleados para definir un texto literario como éfrasis, ¿no? Ese marbete ya se puede entender de forma abierta y por lo tanto se aplica a mosaicos, tapices, bajorrelieves, fotografías. Ya no hace referencia necesariamente a una creación real, puede ser una éfrasis impostada y la descripción no tiene por objeto reproducir fotográficamente la imagen. Debido al carácter descriptivo que tienen muchas de estas novelas arqueológicas, concebidas con el propósito de recrear un tiempo remoto y rodeado de misterio, la éfrasis es un mecanismo fundamental del que se sirven los autores para dotar de nueva vida a los monumentos históricos en los que se contextualiza la trama, que convertidos en ruinas en la época de los novelistas, resultan en el texto literario embellecidos por el sortilegio de su rejuvenecimiento. Bueno, le cedo la palabra de nuevo a mi compañero Davide, que os va a hablar de José Ramón Mélida Alinari. Efectivamente, llegamos al caso de José Ramón Mélida Alinari, este arqueólogo novelista, uno de los protagonistas de los estudios arqueológicos en España y que podemos considerar el paradigma en ámbito español del novelista arqueólogo, como podría ser Ebers en Alemania o en el mundo germánico. Sabido, Mélida Alinari fue uno de los más importantes arqueólogos de su época, estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del XX, y llegó a ser director del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Entre 1880 y 1901 publicó una serie de obras literarias, de entre las cuales dos son propiamente novelas arqueológicas, El sortilegio de Karnak y Salomón, rey de Israel. Sin embargo, también en otras hay referencias constantes al mundo de la arqueología. Es el caso de otro relato, incluido como apéndice a la novela rural A orillas del Guadarza. Se escenifica, en este relato, la ensoñación del personaje que acomete un viaje onírico a Pompeya tras haber escuchado una conferencia sobre los famosos amantes de esa ciudad, relato que explota la tópica del ambiente pompeyano. No puedo presentar aquí, está claro, un completo tratamiento histórico y literario del autor, así que me limitaré a ofrecer un ejemplo representativo de la descripción ekfrástica de los relatos arqueológicos de nuestro autor. Se trata de un pasaje del primer capítulo de la novela El sortilegio de Karnak, que se publica en 1880 y se escribe a cuatro manos con Isidoro López Lapulla,
publicista y periodista amigo de Mélida, pero del que conocemos bastante poco, y se ha demostrado que el peso de la investigación histórica previa cayó sobre el arqueólogo. Con esta novela nos situamos en la Tebas egipcia, en Waset, en la dinastía que comenzó con Seti I, es decir, en los siglos XIII-XII a.C. La novela se inicia con un largo capítulo introductorio que no guarda ninguna relación directa con la trama amorosa de la obra. En este primer apartado, en este primer capítulo, no hay ninguna narración, sino que asistimos a la entrada en situación a través de una descripción muy prolija de la recepción de unos mensajeros hititas en la corte del monarca egipcio y del marco donde tiene lugar, es decir, el Ramesseum, recinto sagrado, construido bajo Ramsés II en la orilla occidental de Tebas. En el texto que tenéis ahora en la pantalla se describe el santuario de Amon-Ra, es decir, el Ramesseum. Es de destacar el uso de extensas notas al final de la obra, donde se explican términos técnicos, nombres de divinidades, palabras egipcias transliteradas. He dejado la referencia a los números de las notas, veis ahí 8 y 9, para que os hagáis una idea de las 22 páginas que componen el primer capítulo. Esas primeras 22 páginas están acompañadas de una cantidad similar de notas explicativas. Esto evidencia el riguroso proceso de preparación y documentación llevado a cabo para crear o recrear con fidelidad el ambiente de la época de Ramsés II. Más allá de una búsqueda estilística que podemos observar en otros escritores interesados en la novela arqueológica, como el mismo Gabriel Miró, lo va a explicar enseguida Laura, o el Blasco Ibáñez de Sónica la cortesana, en la descripción ekfrástica brevemente presentada, predomina la precisión del que pretende reconstruir hasta el más mínimo detalle un objeto, en este caso el recinto sagrado de Ramesseum, y es casi un pretexto para presentar aspectos de la mitología, la sociedad, los ritos y las costumbres de los antiguos egipcios. Por razón de tiempo no voy a leer el fragmento, pero bueno, lo tenéis ahí en la pantalla. Y ahora os lo voy a quitar enseguida. En resumen, la descripción ekfrástica que encontramos en este primer y representativo capítulo del Sortilegio de Karnak se asemeja a una crónica de viaje. Se trataría más de un género ensayístico, por lo tanto, que no propiamente artístico. Y ahora ya pasamos al caso de Gabriel Miró. Pues gracias, David. Gabriel Miró no es como José Ramón Mélida Linari un arqueólogo, pero sí un escritor al que la historia, especialmente la historia de la antigüedad, le fascinaba. Tanto es así que cuando Jiménez Caballero visitó su despacho, con motivo de una entrevista que le hizo para El Sol, se quedó sorprendido por la cantidad de libros de investigación que encontró en él, ¿no? Dijo que era el despacho de un sabio orientalista. Ese cuidadoso trabajo de documentación que Miró llevaba a cabo tiene su reflejo en sus novelas. En esta comunicación vamos a mencionar solamente dos de ellas que pertenecen a su última etapa. Años y leguas, aparecida en 1928, y Figuras de Betlem, cuya elaboración se prolongó durante más de 10 años y no había finalizado en 1930 cuando la muerte sorprendió a Miró tempranamente, ¿no? Tenía 50 años. Las dos son pertinentes debido a que en ellas queda de manifiesto que el novelista conocía muy bien algunos de los hallazgos arqueológicos más importantes que se habían producido durante el siglo XIX. Como por cuestiones de tiempo sería imposible detenernos en todas las referencias a ellos, voy a seleccionar dos que me parecen especialmente significativos porque responden a su interés por dos sistemas culturales que a él le suscitaron hondo interés: el clásico, griego y latino, y el babilonio. La primera referencia enmarcada en Años y leguas es una alusión a un templo consagrado a Venus Afrodita que se situaba en lo alto del monte Eryx, en Sicilia. Para invocar la vida bulliciosa que animó los alrededores del templo por los que circulaban las sacerdotisas de Venus, se sirve de uno de los libros del humanista francés Gaston Boissier, que dedicó una parte importante de su producción a la arqueología. Aunque Miró consultó varias de las obras de Boissier, en este caso sigue Nouvelle Promenade Archéologique, Horace et Virgile. Se puede ver en la pantalla también un fragmento. La segunda referencia, inserta en Figuras de Betlem, describe la antigua Sigurat de Borsippa, situada a 20 kilómetros de la antigua ciudad de Babilonia y cuyos restos arqueológicos se identificaron durante la segunda parte del siglo XIX con la célebre Torre de Babel mencionada en el Génesis.
Estructurada en forma de tríptico, esta novela bíblica recorre algunos de los principales hitos históricos vinculados con la aldea de Belén en su primera parte. Recrea el viaje que emprenden los Reyes Magos desde Oriente hasta esta pequeña población de Israel en la segunda y profundiza en algunos rasgos biográficos y psicológicos del rey palestino Herodes el Grande en la tercera. La aparición de la Sigurat se encuentra situada en la segunda parte. En su camino desde Persépolis hasta Belén, los magos, caracterizados aquí como sabios zoroastristas, atraviesan Babilonia. A la salida de la ciudad vislumbran los impresionantes contornos del templo, constituido por 7 pisos, cada uno de ellos dedicado a uno de los dioses caldeos. En este caso, la información sobre el yacimiento arqueológico en el que se inspira la recreación mironiana del monumento procede de la entrada dedicada a la Torre de Babel en el Dictionnaire de la Bible, coordinado por Fulcran Burux y aparecido entre 1895 y 1912. También se puede ver en la pantalla una... tiene que estar antes. Sí, eso, el fragmento. Pero aunque las novelas históricas de Miró se caracterizan por su erudición, hay que tener en cuenta que, a diferencia de Mélida Alinari, cuyas obras son formas de divulgación de los conocimientos arqueológicos que el autor poseía, el principal objetivo del escritor alicantino es crear obras de arte sustentadas en la capacidad de suscitar una emoción estética, motivo por el cual en sus obras lo histórico está subordinado siempre a lo literario. En definitiva, consideramos que estos dos autores representan las dos posibilidades principales de la novela arqueológica entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, David y Laura, por ese interesante traslado de la éfrasis a la novela y lo arqueológico. Después dejaremos el turno de preguntas para el final y seguro que tendremos muchas cosas que comentar. Así que pasamos directamente al siguiente ponente de la mesa, en este caso desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Antonio Candeloro, que nos va a hablar de la éfrasis flexible en antagonía de Luis Goytisolo. Bien, buenas tardes a todos. Es un honor, un placer estar en este homenaje y también compartir mesa con dos compañeros a los que tengo mucho aprecio. Ahora, hablar de la éfrasis en antagonía es sinceramente una misión imposible en 15 minutos si tenéis en cuenta que en la edición de bolsillo, la última edición crítica anotada, antagonía ocupa 1400 páginas de letra apretada. Entonces, lo intentaré a través de un par de ejemplos bastante emblemáticos. La primera pregunta que tendríamos que ponernos es la siguiente: ¿qué es antagonía? Antagonía, bueno, se pueden dar muchas respuestas. Yo voy a compartir la respuesta que dio el mismo autor, Luis Goytisolo, en 1983, en una antigua entrevista. Es interesante esta respuesta porque es una especie de éfrasis astronómica o astrológica de cómo funciona la tetralogía. En esquema, es como el lanzamiento de una nave espacial con destino a otro planeta. Hay un cohete determinado que la sustrae del espacio terrestre. El primer cohete se llama Recuento. Se publicó en 1973. Luis Goytisolo lo publicó en México porque sabía perfectamente que la censura franquista no iba a dejar pasar un libro así. Y en Recuento el lector entra en contacto con el protagonista, Raúl Ferrer Gaminde. Un joven que nos cuenta prácticamente toda su vida desde la infancia y los primeros contactos con los traumas de la guerra civil, pasando por algunos acontecimientos importantes como, por ejemplo, la universidad y su lucha antifranquista en la universidad, el encarcelamiento por ser parte del ilegal Partido Comunista Español, la desilusión hacia el marxismo cuando sale de la cárcel, y el servicio militar y el deseo de convertirse en escritor. Otro cohete que la transporta. El cohete que transporta esta nave espacial aparece en 1976 y se titula Los verdes de mayo hasta el mar.
Aquí Franco ya ha muerto y ya estamos pasando en la fase de la transición. ¿De qué habla Los Verdes de Mayo hasta el mar? Pues de todos los apuntes, las reflexiones, las descripciones, el borrador de la novela que Raúl quiere escribir. Otro que la sitúa en la nueva órbita. El otro cohete que sitúa la historia en otra órbita tiene un título muy homérico, La cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles es el volumen más sorprendente de Antagonía porque lo narra en primera persona una mujer, Matilde Moret, una prima lejana de Raúl Ferrer Gaminde, que nos permite acercarnos al personaje protagonista desde el exterior. Y un cuarto que la hace posarse en ese planeta. El cuarto cohete se titula Teoría del conocimiento. Aparece en 1981, aparece pocos días después del intento de golpe de Estado de Tejero, y por eso no la leyó casi nadie, esa novela, en 1981, y es finalmente la novela de Raúl Ferrer Gaminde. En la portada desaparece el nombre del autor real y aparece el nombre de Raúl Ferrer Gaminde. Como podéis comprender, Antagonía es, en síntesis, una enorme metáfora de la creación literaria y también de la creación artística, porque el discurso sobre el arte y la literatura se mezcla, como se podrá ver a través de Velázquez. Será sobre todo en el capítulo 5 de Los Verdes de Mayo hasta el mar, donde el narrador citará la obra de Velázquez, aludiendo a las meninas, pero sobre todo a las hilanderas. Y os voy a leer la que parece una éfrasis de las hilanderas, en realidad no lo es. Y aquí empezáis a ver por qué hablo de éfrasis flexible. La obra que tiene en mente Raúl, la obra ideal que él quiere escribir, una obra que, a semejanza de las hilanderas, consta de 3 planos simultáneos. Un primer término de trabajo, mujeres hilvanando la materia prima de lo que ha de convertirse en trama del tapiz. Un grupo de damas en segundo término, más iluminado, contemplando el tapiz que se les muestra en aquel preciso momento, mientras en el taller se cuchichea algún chisme, clientela de alcurnia sin duda, señoras venidas sea con ánimo de compra, sea por simple curiosidad. Y al fondo, porque está al fondo, el tapiz expuesto en aquel preciso momento, uno de tantos tapices de tema mitológico, no muy distinto probablemente a los ya mostrados o a los que falta mostrar. De los 3 planos, qué duda cabe, es el primero, el del taller, donde propiamente se encuentra el centro del cuadro, y no tanto por su proximidad, por su especial realce debido a la perspectiva, cuanto porque constituye el verdadero nexo de unión entre los otros dos, el tema mitológico de fondo y las transacciones relativas al producto acabado. Ahora, es evidente que aquí el narrador está reflexionando sobre la obra que tendrá que escribir en un próximo futuro y el autor, Luis Goytisolo, está utilizando la voz del narrador para empujarnos a reflexionar sobre los planos de Antagonía. Ahora bien, lo que no queda nada claro, ni podrá formarse de forma rotunda, es si de verdad en las hilanderas esas mujeres del fondo que contemplan el tapiz con la narración pictórica del rapto de Europa son clientela de alcurnia o señoras que entran en la fábrica para comprar el producto acabado. Como ya la crítica ha establecido de forma convincente, el juego perspectivista que lleva aquí a cabo Velázquez se complica a la enésima potencia si pensamos que la escena del tapiz es reescritura fiel del famoso El rapto de Europa, que Tiziano pintó en 1560 y que Rubens, a su vez, copió en su estancia en Madrid en 1628. En resumen, Las hilanderas es, igual que Las meninas, un cuadro sobre cuadros, una obra metapictórica que obliga al lector, al espectador, a mantener los ojos bien abiertos si pretende llegar a decodificar correctamente los mundos de significado que cada uno de los 3 planos espaciales implica y genera. En los términos de Fernando Marías, un gran experto de Velázquez, se trata de un cuadro dotado de una composición palimpsemática. Me gusta mucho esta definición porque la podéis aplicar a Antagonía. Es una composición palimpsemática. Son reflexiones que evidentemente llaman la atención del lector sobre el relato que se cuenta, el suprarrelato, cómo se cuenta,
y el infrarrelato que hay antes del relato. Al mismo tiempo es fácil leer entre líneas una especie de éfrasis in absentia de las Meninas. Y luego volveremos a hablar de las Meninas. ¿Cuándo vuelve Velázquez? Velázquez vuelve a aparecer en la última parte de la tetralogía, en Teoría del Conocimiento. En este caso es el personaje fascinante y ambiguo de El Viejo quien se encarga de demostrar cómo la pintura de Velázquez puede adquirir un valor simbólico incluso en relación con el pasado traumático de España, en particular con la Guerra Civil. Es lo que podéis ver en este fragmento. Particularmente llamativo. Pero ahí están las imágenes para desmentirles, perceptibles todavía sus vibraciones, basta querer percibirlas. En el mismo lugar en que se desarrollaron los hechos, de modo semejante a ese calor que persiste en una cama una vez ha sido abandonada por el cuerpo. La plaza del pueblo, la plaza de la iglesia y el ayuntamiento, de una iglesia que está siendo saqueada, de un ayuntamiento ocupado por el populacho, un populacho ebrio de alcohol y de ese peculiar olor a pólvora y a grasa que es propio de las armas, enardecida y promiscua la atmósfera que se respira en aquellos interiores abovedados, todo como propiciando la celebración de una de esas orgías revolucionarias que, como la postal que define una ciudad, definen toda una situación. Esta es la maravilla del estilo de Goytisolo. Luego se hace un poco más tétrico. En el embarullamiento general, con el aturdimiento producido por las diversas canciones cantadas multitudinariamente, casi que cuesta reconocer al moro, así vestido de miliciano. El moro es el archienemigo de El Viejo, el que está contando los hechos. Bebiendo cerveza en las vulvas espumeantes de milicianas semidesnudas, sostenidas verticalmente cabeza abajo, un espectáculo que se diría presidido en calidad de hierático oficiante por el cuerpo todavía goteante del cura, un cuerpo pálido, ensartado en un garfio de carnicero, espectralmente iluminado por un cabo de vela que arde pegado al ruedo de la tonsura en la coronilla. La típica escena del populacho triunfante, dando rienda suelta a la besaña liberada por el comportamiento emulativo de cuantos en ella participan. A modo de telón de fondo, colgando a sí mismo de sendos ganchos, un Cristo de Velázquez, ridiculizado por obscenos dibujos y garabatos, y una Mona Lisa recién fusilada, en la creencia, obviamente, de que se trataba de una representación de la Virgen. Quizás se trate de una de las descripciones más violentas del trauma de la Guerra Civil Española y del recuerdo de ese mismo trauma. El Viejo demuestra cómo la tragedia cainita sigue latiendo en la época contemporánea precisamente porque las imágenes siguen vibrando si uno es capaz de percibirlas. Velázquez, con su pintura más famosa y más impactante desde el punto de vista religioso, pintura que se citó ayer, se convierte aquí en el blanco de la sed de venganza y de la ignorancia del populacho, empeñado en un acto no solo sacrílego, sino también iconoclasta. Y me salto toda la reflexión sobre la sangre que emana del costado de Cristo. Irónica la referencia a la Mona Lisa, el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci. Los milicianos la fusilan porque creen que es otra representación de la Virgen María. Entonces están disparando a un blanco equivocado. No será casualidad que El Viejo, en un determinado momento de teoría del conocimiento, vuelva a hablar de las Meninas y a subrayar algunos aspectos de este cuadro. Cito, porque ese pintor al que vemos en el acto de retratar a la infanta en compañía de su menudo séquito, está a la vez dentro y fuera del cuadro, al igual que los ojos que lo contemplan y que vemos difusamente reflejados en el espejo del fondo, unos ojos que, además de ser de los reyes, son los nuestros y los del propio pintor. Exactamente a donde yo iba, solo ve aquel que es capaz de verse a sí mismo mirando lo que ve. Para mirar correctamente este cuadro, efectivamente hay que estar fuera del mismo, pero también dejarse atrapar dentro del cuadro.
a través del espejo en el que se reflejan los rostros de los reyes y nuestros propios ojos, nuestra propia mirada. El axioma conclusivo del viejo es una de las claves fundamentales que Luis Goytisolo nos ofrece para interpretar toda antagonía. Solo ve aquel que es capaz de mirarse a sí mismo mirando lo que ve. Luego podríamos preguntarnos, pero ¿qué es lo que están viendo realmente los personajes de las Meninas y qué está pintando Velázquez en esa tela de la que solo vemos el esqueleto? Concluyendo, entre palabra e imagen, entre literatura y pintura, podríamos hablar, en el caso de Luis Goytisolo, de un uso heterogéneo del arte y de una éfrasis flexible. Los múltiples narradores de la novela, en los 4 tomos que la configuran, van sacando ejemplos concretos de obras de arte para explicar su intentio auctoris y al mismo tiempo, de forma paralela y subterránea, la intentio operis. Goytisolo explota la carga simbólica y toda la herencia de significados implícitos en los cuadros citados para ver reflejada su idea de literatura y su concepción de la novela en determinadas pinturas clásicas del canon hispánico y del canon occidental. Esos mismos cuadros se convierten paulatinamente en las verdaderas puertas de acceso al universo heterogéneo de antagonía y al estilo peculiar del autor. Al lector le es brindada la oportunidad doble de poder habitar las obras citadas, de recorrerlas con los ojos de la cara y los ojos de la mente, o oculis interno, ¿no? Vista interna, y finalmente de contrastar lo que el narrador múltiple de antagonía ve en ellas o recrea a partir de ellas. La pregunta ¿quién habla? Es paralela a la otra ¿quién mira? Ambas confluyen en las siguientes preguntas consecuentes. ¿Qué dice quien habla cuando habla? ¿Qué mira quien mira cuando mira? A los lectores les toca llevar a cabo la doble y ardua tarea de escuchar y de ver detenidamente el universo de significados que Goytisolo va creando en ese universo de universos que es antagonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, también por esa nueva aproximación a la idea de la éfrasis. Lo mismo, creo que habrá muchas oportunidades para el diálogo más tarde. Así que directamente continuamos con la última ponente de la mesa. En este caso, saltamos el charco hasta la Universidad Nacional Autónoma de México, que es de donde viene Irene Artigas Albarelli, para hablarnos de la vía de la éfrasis en la literatura mexicana reciente. Me emociona mucho estar aquí. Quisiera agradecer toda la organización. Estábamos comentando antes que todas las comunicaciones que nos llegaban siempre eran como muy cálidas. Normalmente en estos congresos, cuando se les escribe a tanta gente, somos muy cortantes, muy impersonales, y todo lo que recibíamos siempre de la Universidad de Alicante era como, ay, por favor, escríbanos más cosas así, ¿no? Me da gusto también estar con Antonio, David, Laura y Miguel Ángel en esta mesa. Gracias por venir a escucharnos, ¿no? El resumen que yo mandé suponía escribir y platicarles cosas de estos dos libros, ¿no? Por la reducción en el tiempo no voy a poder hablarles de los dos, pero los traje por si después quieren acercarse a ver los libros y llevarse por lo menos la referencia, ¿no? Del que no voy a hablar es este, que se llama Hasta que el musgo, de Roberto Cruz Arzábal. Entonces, del que sí les voy a hablar es de Vía Corporis, de Pura López Colomé, que traigo aquí, ¿no? Entonces, procederé a leer. Me gustaría haber hecho un performance también, o hablar así tan suelto como Antonio, pero nada más me dio para leer. Esta parte de esta ponencia mayor se llama Las cartas a los muertos
de Pura López Colomé. En 2016, la escritora mexicana Pura López Colomé publicó Via Corporis. ¿Cuál? Ya, ahí está. Una colección de poemas acompañados por una serie de fotografías de 34 óleos de Guillermo Arreola, artista visual y escritor. La serie de esas radiografías, de esas pinturas, se llama Radiografías. El libro es un diálogo entre poesía e imagen que explora la enfermedad de los cuerpos y el alcance de los lenguajes para representarla, además de ser una forma de recordar y de aflicción por el dolor personal y colectivo. También es el resultado de una colaboración que recupera obras en diferentes medios, presentadas anteriormente de otra manera y dispuestas particularmente en la materialidad del libro. Arreola cuenta cómo un día se encontró en los basureros de un hospital alrededor de 100 radiografías que habían sido ensobretadas y desechadas. En cada hoja de acrílico, además de la imagen corporal, se incluían los datos de a quién pertenecían. Arreola los cubrió, buscando, según él así, proteger mediante el anonimato a los indicios de la persona que pudiera ver en esas imágenes. Pensó que aún así en ellas podían vislumbrarse los rastros del dolor o la cercanía de la muerte y decidió transformarlas superponiéndoles alguna otra imagen, variaciones de color y texturas de pigmentos. Las 100 intervenciones de Arreola fueron exhibidas primero en diferentes museos y 37 de ellas se reproducen en el libro de López Colomé antes de cada uno de los poemas, seguidos en casi todos los casos por una ampliación de cada imagen. Debo añadir que el proceso de cada uno de los cuadros se hizo a la par del de la escritura de los poemas, que el libro tardó varios años en completarse y que, como asegura Arreola, desde un principio estuvo claro que no se trataba de ilustrar lo uno a lo otro, sino que daríamos paso a los cruces y ecos que pudieran devenir de dos lenguajes. Se trata de un proyecto que se remonta a varios años. Surgió como eso precisamente, una posibilidad de abordar, indagar en determinados temas en alianza con las intuiciones de cada quien. La edición de Via Corporis refleja esta obra colaborativa desde la portada. Las imágenes que ustedes ven las tomé del ebook, ¿no? Y entonces vean la diferencia entre lo que tienen allí y el libro. Claro, el libro traía una fajilla, que es la que ven ahí en azul y que yo perdí, ¿no? Entonces, es muy interesante esa diferencia que se empieza a establecer desde estas nimiedades, ¿no? El nombre de la autora aparece en la portada, de la autora de los poemas, y el título del libro en blanco y en tipografía mayor, a la que tiene lo que llamaré un subtítulo en azul que dice Radiografías de Guillermo Arreola. Vean cómo aquí casi se pierde, ¿no? sin la fajilla. Tanto los títulos como las autorías parecen perderse en el fondo de uno de los cuadros, con la silueta de una cabeza y los colores rojo, blanco, ambos muy intensos, y pardo, con texturas en papel poroso que recuerdan el óleo en el frente y los brochazos de la contraportada en otros diferentes colores, en los que podría reconocerse algo como vértebras y el logotipo del Fondo de Cultura Económica en blanco. Aquí no se ve eso. Pura López Colomé cuenta que la idea de este libro surgió cuando Guillermo me contó
que estaba pintando sobre esas placas radiográficas. Su tema hizo un eco inmediato con lo que yo comenzaba a escribir. Se titula Via Corporis, en una suerte de alusión a la vía de la cruz, Via Crucis, un camino doliente, tanto físico como espiritual. La búsqueda de Dios, en este caso, está en el cuerpo mismo, vehículo capaz de placer y sufrimiento rumbo a la otra vida, que es esta. Hasta aquí, López Colomé. Así el libro contiene poemas sobre heridas, cegueras, hemorragias internas, glándulas, pulmones, sorderas, membranas, venas, placentas, trompas de falopio, artritis, etcétera, etcétera. El diálogo que se establece en la obra entre las fotografías de las radiografías de Arreola y las palabras es complejo. No se trata solo de un libro ilustrado, ni de una serie de éfrasis de las imágenes reproducidas, aunque sí hay algo de ambas cosas. Finnegan, además de considerar que se trata de una obra multimedial que va de la fotografía con rayos X a la pintura, la poesía y la materialidad del libro, utiliza el término de iconotexto que ella toma del Lovell, ya que le permite dar cuenta de esa pluralidad de interrelaciones. Se trata de un espacio provisional con numerosos puntos de entrada y salida que resulta en la fusión pluriforme de texto e imagen como una manera de lograr la difícil exploración del dolor. A decir de López Colomé, realmente Guillermo y yo trabajamos en resonancia, él con mis poemas, yo con sus imágenes. En un principio yo tenía una idea muy general para escribir poemas de dolor, basados en ciertos momentos de mi vida y de la persona que tengo en mi entorno. Y al ver las radiografías de Arreola, quise rescatar esas imágenes que ya no se veían, pues quedaban ocultas tras los óleos de Guillermo. Esa fue la idea inicial, recuperar. Y de dicha recuperación, y esto ya soy yo, se hace escuchando a las imágenes, hablando por ellas y reflexionando sobre las posibilidades éticas de ese acto de hablar por alguien más. Y cito de uno de los poemas, del primero. Ahora deletreo una simple carta a vuelta de correo, sin remitente o destinatario, desde este mundo y país dolientes hasta este otro en que todo es gozo, sin miembros, sin anatomía, sin espíritu. En este texto quisiera revivirte. Ahí estás, clarividente, recorriendo la cuerda cuyo nudo sutil ciñe la jugosa, la escondida manzana de Adán. Este poema corresponde a estas imágenes que tienen en esta diapositiva. Entonces, imagínense todo el trabajo que tienen que hacer, como, bueno, trabajo suena que tienen tarea al ver este libro, para entender cuál es la relación que hay entre las obras, ¿no? Whitron considera que Via Corporis es una especie de medicina de las heridas, la técnica exploratoria del acierto y del error, de la zozobra y el autoconocimiento. ¿Qué importa, dice Whitron, si hay vida más allá de la muerte? En el padecimiento, el lenguaje es defensa, aunque parezca inútil. Y vuelvo a citar del mismo poema. Parece que estoy escribiendo un testamento al fondo de poderosos actos, con los lagrimales tapados por la sal, la mala suerte de no haber sido nada, mientras la tormenta y sus espectros azotan a los incrédulos. Los poemas se escuchan, hablan por los cuerpos reproducidos, buscando curar, sentir, acompañar a estas otras personas en su dolor y en algunos casos su muerte, además de cuestionar la posibilidad real de hacerlo.
En descalabro, de guardar, por ejemplo, se utiliza un plural que nos hace partícipes a todas de la experiencia. Éramos muchos, fuimos, engarzadas piedras preciosas de una corona y un cetro, puros monarcas, ningún súbdito. Había que adoptar un estilo elevado en la expresión. Somos muchos, se habla en nos. Somos un núcleo con todo y ausencias. Enseguida, en el mismo poema, se particulariza la experiencia. Cada una de esos muchos es un o una, cada quien. Y cito otra vez. Cada quien tiene un camino que no comienza ni termina. Cada quien lleva en el viaje su propia ocasión gloriosa, ascendente y descendente, su mercurial temperatura ambiente. Termina la cita. En otros poemas se presenta justamente la imposibilidad de entender el lugar de alguien más, de ocupar su lugar. Por ejemplo, en Telepatía Crónica, se leen una serie de preguntas que se van contestando y que dan cuenta de que solo está la voz que habla. Títere, disfraz y antifaz vacíos, manejados con hilos y adminículos desde arriba. El uno propio con uno, el tuyo contigo, tu entrada y salida a escena, tu salud y enfermedad, tu sí y no, tu derecho y revés, tu ruido y silencio de marioneta, la caída del telón. La telepatía del título parece más bien ser una farsa. Y aquí estaba pensando en algunas de las preguntas que hacía Antonio, ¿no? Entonces, al ¿qué me ves? ¿Qué me sabes? ¿Quién soy? Y él, hay alguien ahí, hay alguien aquí, que aparentemente pregunta a la persona de la radiografía. Se responde, voy a dar respuesta a tus preguntas profundas, inspiradas, de fondo, sin regreso. Clarito, situado al centro del día, con el sol encima bajo tu personalísimo arco del triunfo, lo que consideraste un merecido lugar de honor en los anales del sufrimiento. ¿Qué te sé? Tu código genético, incluso las dolencias y aflicciones, una pifia de pasarela, la sencillez fanática, y pensaste que con eso acababas de pagar tus cuotas, pues déjame que te cuente, no hay fuego que se apague, que si hay alguien al otro lado, no rotundo. ¿Quién vive? El último brillo en la punta del dedo que te soltó. Hay alguien aquí, termina el poema. Y no eres tú, nos hace añadir la voz poética que parece haberse ya vaciado o llenado, porque no estamos ante un libro que dé respuestas fáciles ni que nos guste. Y vuelvo a citar, si algo nos enseña el arte, se nos había advertido antes en el poema, es que la condición humana es sigilosa y hace una sola masa de fantasmagoría, delirios, migrañas, hambre. Un volcán cuyo rostro se enciende de emoción, cuya boca pide limosna. Es lava, se lava. El poemario, como la misma López Colomé explica, comienza con una meditación abstracta en torno al cuerpo y cada vez se va haciendo más concreta respecto a la carne doliente. Trasciende lo meramente físico, no armando una tramoya en ascenso hasta Dios, sino viéndola en el propio cuadro, sobre todo en el nexo que hay entre dolor y placer, en lo efímero de la vida física y lo ilusorio que será para siempre. Una mezcla de ambas cosas, dice López Colomé. Por eso, algunos poemas contienen lo que parecen ser recuerdos de la autora, como filtros ocultos sobre los riñones, y que contiene la memoria de una niña y su hermano pequeños viajando en el asiento trasero de un Buick, comiendo, y aquí cito, helados de 2 bolas de limón y jamaica, vanilla y chocolate, ni de chiste comparables a los cónicos sorbetes mantecados de crema morisca zaramullo,
Guanábana, coco mamey, chico zapote, o hasta que una vez lamido todo, incluso la palma, la muñeca, el antebrazo, chupado todo, chorreado todo, masticado todo. Bueno, ya había llegado la hora de cantar. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Aparte de estar sobando una bolita de globalón entre índice y pulgar, cuando de pronto te doblaste porque algo te dolía. ¿Qué te pasa? No, nada. Y te enderezaste. Mejor vamos a jugar al teléfono descompuesto. No, no era necesario, porque eso ya estaba ocurriendo, fuera de broma. En vez de decir, me duele aquí, señalando el riñón por delante, a un costado el pasa que yo había soltado, se volvió nada. Y así hemos seguido hasta el día de hoy. Y es que en este libro, como en la vida, la interrupción, la enfermedad y la muerte siempre están presentes. La radiografía intervenida del cuerpo de alguien más se sigue interviniendo en el poema y se va llenando con la experiencia individual de quien interviene. La imagen primera, la que se quería recuperar y curar, termina por borrarse. Este proceso de borramiento se hace explícito en varios de los poemas y es una reflexión sobre lo que todo el proyecto del libro es. Un lugar para conservar, para ampliar la experiencia de cada una de las personas radiografiadas. Por ejemplo, de empresa que termina por depender de quién escribe y pinta. En Pose decadente, y con esto ya voy a terminar, por ejemplo, se utiliza la descripción de una supuesta fotografía con las radiografías a las que se suma la imagen de la autora. Y cito, estábamos todos los que éramos, los que fuimos, vestidos para el supremo acontecimiento, la gran celebración de nuestras vidas. Yo era la única que no venía al caso. Me estaba saliendo por el marco, a la derecha mía, a la izquierda del imaginista. Hombre atrás de pie, mujeres adelante, yo también, por cierto, del borde de esa nave medieval. Una fuerza ajena, una causa de fuerza mayor, raspó todo sin clemencia. Quiso borrar, arrancar de raíz, eliminar aquel conjunto de individualidades, atavío sin contenido, mano flamígera de creador. La autorreferencia, la autorreflexividad común en las ekphrasis es aquí evidente y en este poema concluye con un desbordamiento, ella saliéndose del marco y una súplica que enfatiza el acto de morir como una de esas experiencias humanas comunes a las que alude la vía corporis. Y ya la cita última, llévame, aunque sea borrada, aunque una lámina haya dado al traste con todo lo mío, mezclando al raspar todas mis definiciones, a ver si logro nacer de otra manera, al otro lado, contigo. Muchas gracias.